Cuando levanté el teléfono para preguntar a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Lena me miró a los ojos con una sonrisa escalofriante y me dijo: «Oh, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales». Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. ¿Personas especiales? Yo, que durante 3 años había pagado su alquiler de $500 al mes, comprado cada mueble de su casa y llenado su nevera cuando no tenían que comer, no era una persona especial. Me quedé parada en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 kilos, viendo a mi hijo evitar mi mirada mientras Lena se acomodaba en el sofá que yo les había comprado. El vestido rosa pálido que había escogido para la boda de ella colgaba inútilmente en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando en lo bien que me vería en las fotos de la boda de Max, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas, había planeado cada detalle. Había ahorrado dinero para darles $1000 como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Diana en Chicago para contarle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba abajo, pensando que podrían venir a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas: solo personas especiales. Max por fin levantó la vista y dijo con voz ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que era una mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Lena posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Lena, que yo había ayudado a financiar con los $800 que le había dado el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que no se suponía que debía ver. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Lena me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renata, la renta está atrasada. El casero nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana, nos echará. Olvidaste hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente como si el mundo se estuviera acabando. Me quedé en silencio por unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo. Todas las veces que había comido frijoles y arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de que me habían excluido del momento más importante de sus vidas, tenían el descaro de llamarme como si nada hubiera pasado. «Lena», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «No te advertí que solo ayudo a personas especiales». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude oír los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo quien estaba temblando, sino ella. «Renata, no entiendo», balbuceó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras. Todo mentiras. Envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia en la que se intercambiaron. Durante tantos años, había tenido la constante sensación de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, con la esperanza de obtener una pizca de afecto de mi propio hijo. Yo era la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo personas especiales», despertó algo en mí que había estado dormido por demasiado tiempo. Había calculado en mi cabeza cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, era más de $20,000. $20,000 que había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo había dejado para que yo viviera mis últimos años en paz. ¿Y para qué fue todo eso? Para ser tratada como una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillación silenciosamente soportada. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia una molestia, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma, tratando de ser indispensable para aquellos que la consideraban prescindible. Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición. Era algo más profundo, más frío.
Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años de dar amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina y me preparé café, como lo había hecho cada mañana durante 40 años. Pero esta vez, no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono anticipando un mensaje del disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi primera preocupación del día. Me senté a la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta y comencé a hacer los cálculos. Quería ver en números exactos la magnitud de mi propia estupidez. Alquiler mensual de $500 multiplicado por 36 meses, eran $18,000. Comida y suministros, aproximadamente $200 al mes, eran otros 7,200. Regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de aniversario, al menos $3,000. Emergencias médicas de Elena, $800. El préstamo del coche que nunca me devolvieron, $2,500. La reparación del aire acondicionado de su apartamento, $600. Los muebles de la sala, $1,200. $33,400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. $33,400 que había desperdiciado de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había juntado centavo a centavo por décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado por la ventana para mantener a dos adultos cómodos que ni siquiera podían fingir que me respetaban. El teléfono sonó y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría latido con fuerza mientras corría a contestar, esperando que por fin se disculpara y me explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez lo dejé sonar una vez, 2 veces, 3 veces. Por fin se calló, y yo seguí bebiendo mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Lena. También la dejé sonar. Luego, llegó un mensaje de texto de Max. Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde, decidí salir a caminar. No lo había hecho en meses sin un propósito específico, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era el banco para las transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para las medicinas de Lena. Hoy, salí a caminar solo porque quería. Pasé por el parque donde a menudo había llevado a Max de niño. Recordé a ese dulce niño que me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se convirtió en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir el amor con el dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el afecto de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el señor Cárdenas, me vio a través del cristal y me saludó con la mano. Lo conocía de años. Él había procesado cada una de mis transferencias a Max y Lena. Había visto mi cuenta agotarse mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y fui directamente a su oficina. Señor Cárdenas, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Él me miró sorprendido. Durante 3 años, estas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, señora Rodríguez? ¿Pasó algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max había mostrado en mí en los últimos meses. Lo que pasó es que por fin abrí los ojos, respondí. Quiero cancelarlo todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Cárdenas procesaba las cancelaciones, mi teléfono no paró de sonar. Max, Lena, Max de nuevo. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. Señora Rodríguez, dijo el señor Cárdenas mientras me entregaba los papeles. Le pido disculpas por entrometerme, pero en todos estos años, la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostró una preocupación más genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Cárdenas. Al contrario,
por fin dejé de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era enteramente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. Fui a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho por complacer a Max y Lena. Los viajes que no había tomado para ahorrar dinero para ellos. Las amigas que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los pasatiempos que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí era un dólar menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 coches estacionados frente a mi puerta, el de Max, el de Lena y uno que no reconocí. Pude ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. La sangre se me heló. Ellos tenían llaves. Se las había dado porque confiaba en ellos. Porque pensé que algún día me cuidarían de la misma forma en que yo los había cuidado. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era el momento para la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado y un hombre mayor que no conocía revisaba papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar, y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había oído por teléfono. Renata, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Ferrer es de la firma de abogados que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Yo estoy perfectamente bien. Max por fin levantó la cabeza y me miró con esos ojos que una vez pertenecieron a un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Cárdenas nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El señor Ferrer, un hombre de unos 50 años con un traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se me acercó con la mano extendida. Señora Rodríguez, soy el señor Ferrer, un abogado de derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar y me pidieron que evaluara la situación. No le estreché la mano. En cambio, fui directamente a mi mesa y recogí todos mis documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. Usted no tiene derecho a mirarlos sin mi consentimiento. Mamá, interrumpió Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño. Primero, nos cortaste financieramente sin una explicación. Luego, no respondes nuestras llamadas. Creemos que tal vez necesitas ayuda profesional. Lena se acercó e intentó tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para los momentos en los que necesitaba algo. Renata, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Tal vez la soledad te está afectando más de lo que crees. La palabra soledad resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme. Se trataba de conseguir un poder notarial para que ellos pudieran controlar mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaron a personas especiales a su boda, ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que lo silenció a todos. Estoy más lúcida que nunca, y ustedes se van de mi casa ahora mismo. El señor Ferrer interrumpió con esa voz profesional que los abogados usan cuando quieren sonar razonables. Señora Rodríguez, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Ellos han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue ronca, casi cruel. ¿Cómo cuál? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Decidir no seguir financiando la vida de 2 adultos que me tratan como basura? Lena saltó como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. De todos modos, todo lo que tienes será nuestro algún día. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad, desnuda, sin adornos. Todo lo que yo tenía algún día sería de ellos. En sus mentes, yo ya estaba muerta y ellos solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos,
Yo solo era un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. Fuera, dije, señalando la puerta. Los tres se van de mi casa. Max se levantó con ese rostro de niño enfadado que ponía cuando no se salía con la suya. Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones. El alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que confirmaste. No puedes simplemente cortarnos de un día para otro. Claro que puedo. Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años, pagué un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené una nevera en una casa donde yo no era bienvenida. Financé una vida que claramente no tenía lugar para mí. El señor Ferrer sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa. Señora Rodríguez, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Lena gestionar sus finanzas de manera más eficiente. Esto sería solo temporal, hasta que se sienta mejor. Cogí la carpeta y, sin siquiera abrirla, la tiré directamente a la basura. La única transición que va a suceder aquí es la de ustedes hacia la puerta principal. Lena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Renata. Contábamos contigo. Hicimos planes basándonos en tu apoyo. Compramos cosas. Adquirimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía. Solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero está mejor empleado en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse, pero di un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con una voz que intentaba sonar arrepentida. La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. Yo estaba presionado. Podemos arreglar esto si solo vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra me supo amarga en la boca. Ser razonable significaba seguir pagando por su vida mientras me trataban como una extraña. Significaba fingir que no dolía haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo. El señor Ferrer guardó sus papeles con la eficiencia de alguien que está acostumbrado a que le rechacen propuestas. Señora Rodríguez, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si usted de verdad está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede decidir que necesita un tutor. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que esto no era solo una visita familiar manipuladora. Era una amenaza legal real. Ellos querían declararme incompetente para manejar mis propios asuntos. Señor Ferrer, le dije, mirándolo a los ojos. Le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha gestionado sus finanzas de forma impecable durante 40 años, que crió a su hijo sola después de la muerte de su esposo, que dirigió un hogar y trabajó de forma honrada hasta la jubilación, y que hasta la semana pasada mantuvo financieramente a 2 adultos completamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que por fin mostró su verdadero rostro. Esto no se va a quedar así, Renata. Nosotros también tenemos derechos y abogados. Perfecto, respondí. Contraten a todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, claro, porque el mío ya no está disponible para financiar sus rabietas legales. Los tres caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de las personas a las que no están acostumbradas a que les digan que no. Antes de salir, Max se giró hacia mí por última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a acabar sola sin nadie que te cuide cuando de verdad lo necesites. Max, le dije con profunda tristeza, pero también con una claridad cristalina. Yo ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por tu negligencia. Cuando cerré la puerta, me quedé en mi sala, rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche, no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planeando mis siguientes pasos como un general que se prepara para una batalla. Si Max y Lena querían pelear, yo les daría una guerra. Pero sería una guerra que libraría con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana, ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado,
el señor Weber, un hombre al que había conocido años atrás cuando tramité el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Ferrer, el señor Weber tenía una reputación impecable y se especializaba en la protección de los derechos de las personas mayores. Señora Rodríguez, me dijo mientras le explicaba la situación, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que usted cree. Se llama abuso financiero a personas mayores y es un delito federal. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos personales también constituye una violación. Sus palabras me calmaron y me preocuparon a la vez. Me calmaron porque confirmaron que no estaba loca, que lo que había pasado era verdaderamente un abuso. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más seria de lo que había pensado. Tenemos que documentar todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron para que les diera dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus activos de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó cuando vio la suma total, $33,400 en 3 años. Señora Rodríguez, con este dinero, usted podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En cambio, financió por completo la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaban lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de la oficina del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en otro banco donde ellos no tuvieran contacto. Y cuarto, comenzaría a vivir la vida que había pospuesto por años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Verano, me conocía de años, ya que siempre compraba cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez fue diferente. S.R.A. Rodríguez, que la trae por aquí hoy. ¿Otra emergencia con su hijo?, preguntó con la familiaridad de alguien que había presenciado en silencio mi generosidad desperdiciada. No, señor Verano. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras, y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, su hijo Esteban, que instalaba sistemas de seguridad, se acercó. Fue la providencia en acción. Esteban, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es un problema. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena, llamando desde el teléfono de otra persona, porque yo había bloqueado su número. Renata, soy Lena. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Mira, entiendo que estás molesta por la boda. Fue un error. Max y yo hemos hablado de eso y queremos compensarte. ¿Qué tal si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerla en tu casa. Cocinamos juntas como solíamos hacer. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi me tuve que reír. Lena, ¿cuánto deben de alquiler exactamente? El silencio al otro lado de la línea confirmó que había tocado un nervio. Bueno, son 2 meses. $1,000 en total. Pero no estoy llamando solo por eso, Renata. De verdad te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañan a mí o a mi dinero?, pregunté directamente. Ambas cosas, respondió ella con una honestidad sorprendente. Renata, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante para recibir una llamada que no sea para pedir dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Lena, solo te voy a explicar esto una vez. Durante 3 años, me has tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaste, me ignoraste, me humillaste, y ahora que el dinero se está acabando, de repente descubres que me amas. Renata, por favor. La interrumpí. No hay, por favor. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste que yo no era lo suficientemente especial para estar en tu boda. Ahora yo estoy tomando la mía. Colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde, fui al salón de belleza al que no había ido en más de un año.
Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque el dinero que había ahorrado para mí se convertía en una emergencia para ellos. Señora Rodríguez, me llamó mi estilista favorita, Cynthia. ¡Qué sorpresa! Pensé que nos habías olvidado. No los olvidé a ustedes, Cynthia. Solo me olvidé de que yo también merezco que me mimen. Me di el tratamiento completo: corte, tinte, manicura, pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí misma sin sentirme culpable. Mientras Cynthia trabajaba en mi cabello, me contó sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Max y Lena. Se ve hermosa, señora Rodríguez, me dijo cuando terminó. Pero más que eso, se ve libre. ¿Pasó algo bueno? Sí, Cynthia. Por fin aprendí a decir que no. Cuando llegué a casa esa tarde, había un coche frente a mi puerta que no reconocí. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que Max y Lena podrían haber regresado con refuerzos, pero al acercarme, vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. ¿S.R.A. Rodríguez?, me preguntó al bajar del coche. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? Soy Eleonora Blanco. Vivo al lado. Somos vecinas desde hace años, pero nunca tuvimos la oportunidad de hablar. Ayer, oí voces muy altas en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su preocupación sincera me conmovió profundamente. Aquí estaba una extraña que mostraba más interés en mi bienestar que mi propio hijo. Pase, señora Blanco. Le prepararé un café, y le contaré una historia que no va a creer. Mientras hacía café, le conté toda la situación. Eleonora me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Y cuando terminé, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Señora Rodríguez, dijo, hizo lo correcto. Yo pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. Yo también pensaba que era mi deber financiar su vida adulta. También creía que no me amarían si no les daba dinero. ¿Y qué pasó? Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija me llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una relación real, basada en el amor, no en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Max y Lena lo entenderán algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió con honestidad. Pero esa ya no es su responsabilidad, señora Rodríguez. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me acosté sin preocuparme por si Max y Lena tenían dinero para la renta, para la comida, para sus caprichos. Me acosté pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Esteban y el señor Verano llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no paraba de sonar de números desconocidos. Lena todavía intentaba contactarme desde diferentes teléfonos, pero yo ya había desarrollado una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. Señora Rodríguez, dijo Esteban mientras instalaba las cámaras. Este sistema le dará una paz mental absoluta. Podrá ver desde su teléfono quién viene a su casa, incluso cuando no esté. Y si alguien entra sin permiso, una alerta se envía automáticamente a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no dolía tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi nueva paz. Mientras ellos trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermana Diana en Chicago. Habíamos perdido contacto porque cada vez que hablábamos, yo le contaba sobre los éxitos de Max y Lena, sobre cuánto dinero había gastado en ellos, sobre lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. Renata, respondió Diana, sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos. Estoy bien, Diana. Mejor que bien. Te llamo para decirte que por fin entré en razón. Le conté toda la historia desde el principio: la boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar los fondos. Diana me escuchó en silencio. Y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Renata, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, me rompía el corazón oírte presumir de cuánto dinero les dabas,
como si el amor pudiera medirse en dólares. Quise decirte algo, pero no supe cómo. ¿Qué querías decirme? Que Max nunca hablaba de ti con cariño cuando lo veía en las reuniones familiares. Siempre era, mi mamá me ayudó con esto, o mi mamá me compró aquello, pero nunca, extraño a mi mamá, o quiero a mi mamá. Era como si fueras un proveedor de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario, como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más noté?, continuó Diana. Lena siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Renata ya no esté, podemos remodelar su casa, o, cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si esperaran que te murieras para poder vivir de verdad. Esta revelación me golpeó como un balde de agua helada. No solo me veían como un cajero automático. Me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en mi cocina, procesando toda esta información. 35 años de criar a mi hijo sola después de la muerte de mi esposo, y 3 años de financiar a 2 adultos que me veían como un obstáculo de $100,000. El timbre sonó y en las nuevas cámaras vi que era Eleonora con una taza en las manos. Le abrí la puerta y me entregó un café recién hecho. Pensé que tal vez necesitarías compañía después de lo que me contaste ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había llegado a apreciar. Nos sentamos en mi sala y Eleonora me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me decía exactamente lo mismo que Lena te dice a ti. Eres como una segunda madre para mí. Somos especiales para ti. De todos modos, todo será nuestro algún día. Esas son frases ensayadas, señora Rodríguez. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Crees que existe un manual así?, pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen del mismo libro. El capítulo 1 es, hazla sentir indispensable. El 2 es, crea constantes emergencias financieras. El 3 es, cuando se resista, cuestiona su salud mental. Reímos, pero fue una risa amarga. Era a la vez divertido y trágico reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortar el dinero?, le pregunté a Eleonora. Cada día durante los primeros 3 meses, respondió honestamente. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo. Su marido dejó de jugar golf y empezó a buscar un trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde, decidí hacer algo que había pospuesto por años, visitar la tumba de mi esposo. Siempre ponía excusas para no ir, porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque el dinero del taxi era mejor invertirlo en una de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Roberto se veía un poco descuidada porque yo no había ido a limpiarla en meses. Me senté en el césped junto a su lápida y le hablé como si estuviera vivo. Roberto, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Max. Quería ser la mejor madre del mundo, pensando que de alguna manera él crecería sin un padre, pero creo que en el proceso me olvidé de ser yo misma. El viento sopló suavemente y por un momento sentí que me estaba escuchando. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Su esposa, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que dejaste para que yo viviera en paz, lo gasté cuidando de ellos. Pero ya no más, mi amor. Ya aprendí. Limpié su tumba, reemplacé las flores marchitas por nuevas y me quedé allí por 1 hora más, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a casa para resolver una crisis para Max y Lena. Cuando llegué a casa, había 3 coches estacionados frente a mi puerta de nuevo. Mi corazón se aceleró, pero esta vez, yo estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Max, Lena y otras 2 personas que no reconocí. Todos parecían agitados, hablando entre sí y señalando mi casa. No salí del coche. En su lugar, llamé a mi abogado, el señor Weber. Señor Weber, están en mi casa de nuevo. Esta vez, trajeron más gente. ¿Qué debo hacer? No salga del coche, señora Rodríguez. Llego de inmediato y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de restricción temporal. No tienen permitido estar en su propiedad. Minutos después,
El señor Weber y 2 patrullas de policía llegaron. Vi a los agentes hablar con Max y Lena. Vi a mi hijo gesticular con rabia. Vi a Lena llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los agentes se acercó a mi coche. Señora, puede salir con seguridad. Sus visitantes se van a ir de inmediato. Cuando salí del coche, Max me gritó desde la calle: Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía a tu propio hijo. Max, respondí con una calma que me sorprendió. La familia no amenaza con demandas legales. La familia no entra en la casa de las personas sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Lena gritó desde el otro lado de la calle: Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que confirmaste. No puedes simplemente abandonarnos así. El señor Weber interrumpió: Señora Blanco, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi oficina. Y le sugiero que consulte a un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi clienta tiene toda la documentación de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años. Los vi irse en sus coches, derrotados, pero no rendidos. Yo sabía que esto no había terminado, pero por primera vez, me sentí segura. Tenía ayuda profesional. Tenía apoyo emocional de Eleonora. Y lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Eleonora me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija, que estaba de visita, y pude ver con mis propios ojos cómo era una relación familiar saludable. Hablaban con respeto, se preguntaban sinceramente por la vida de la otra y reían juntas. La hija no le pidió dinero en toda la noche. Yo también quería eso con Max, le confesé a Eleonora después de que su hija se fue. Y tal vez lo consigas algún día, respondió. Pero primero, él tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me acosté sintiéndome esperanzada. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras de vigilancia me mostraban que Max y Lena pasaban por mi casa varias veces al día, a veces lentamente, a veces estacionaban por unos minutos, pero sin bajarse. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. El señor Weber me había aconsejado que documentara cada una de estas visitas, así que llevaba un registro detallado. Su insistencia nos beneficiará, había dicho. Cada vez que se presenten después de que les dijimos que no se acercaran, fortalece nuestro caso para una orden de restricción permanente. El viernes por la mañana, yo estaba tranquilamente desayunando cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una joven muy bien vestida con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero algo en su postura me decía que no era una visita social. Buenos días, señora Renata Rodríguez, me dijo cuando abrí la puerta. Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Personas Mayores. Recibimos un informe de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos hacer una verificación de bienestar. La sangre se me heló. Max y Lena habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, le pregunté, intentando mantener la calma. Claro. Me mostró una identificación oficial que parecía genuina. Soy la trabajadora social, la señora Smith. Puedo pasar y hablar con usted. La dejé entrar, sabiendo que una negativa habría sido peor. La señora Smith se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. Señora Rodríguez, hemos recibido informes de que usted ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia, y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También se nos informó que se ha negado a aceptar ayuda médica y legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una anciana perturbada. Reconocí la letra de Lena. Ella siempre fue hábil manipulando las palabras. Señorita Smith, dije con toda la dignidad que pude. Me gustaría llamar a mi abogado antes de responder a cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una verificación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo. La frase, si no tienes nada que ocultar, me enfureció. Era la misma lógica que los abusadores usan para justificar sus invasiones. Señorita, estoy llamando a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé a ninguna pregunta sin representación legal presente. Llamé al señor Weber, y él llegó en 20 minutos.
Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Smith, le dijo después de revisar su identificación, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi cliente está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió la señora Smith con menos confianza que antes. Tenemos informes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familiares?, preguntó el señor Weber secamente. La misma familia que intentó que ella firmara un poder notarial sin representación. La misma familia que irrumpió en su casa sin permiso y revisó sus documentos privados. La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero. El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional de mi clienta. $33,400 que fueron retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta. La señora Smith revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía enfrente. Señora Rodríguez, dijo por fin. ¿Puede explicarme por qué de forma tan abrupta interrumpió el apoyo financiero a su hijo? Porque por fin descubrí que me estaban usando, respondí. Porque me di cuenta de que para ellos yo no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque me cansé de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo. Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia. La pregunta me indignó. Señorita Smith, mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta que cumpliera 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse por sí mismo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi elección, y he elegido no hacerlo más. El señor Weber intervino. Señorita Smith, ¿consideraría usted normal que un adulto de 35 años fuera incapaz de pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años? La señora Smith no respondió. Pude ver que estaba reevaluando toda la situación. Señora Rodríguez, preguntó después de un momento, usted misma gestiona sus finanzas por completo. Puedo mostrarle mis estados de cuenta, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día. ¿Vive de forma independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente. Conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales sanas con mis vecinos. El señor Weber añadió, mi clienta se acaba de someter a exámenes médicos extensivos como parte de nuestro proceso legal. Se encuentra en perfecta condición mental y física. La señora Smith cerró su carpeta. Señora Rodríguez, basándome en esta conversación y en la documentación que he revisado, no veo ningún indicio de que usted esté en riesgo o que necesite una intervención. Cerraré este caso. Después de que ella se fue, el señor Weber y yo nos quedamos en silencio por unos minutos. Renata, dijo por fin. Esto va a seguir escalando. Max y Lena están gastando dinero que no tienen para contratar a profesionales para intentar que la declaren incompetente. Eso significa que están desesperados. Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incompetencia. Es costoso y difícil de ganar. Pero si encuentran a un juez y a un psiquiatra dispuestos a testificar a su favor, podrían conseguir un tutor asignado. La idea me aterrorizó. Podrían tomar el control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos pruebas sólidas de que usted es completamente competente y de que ellos están motivados por la codicia, no por una preocupación genuina. Vamos a luchar contra esto. Esa tarde, llamé a Diana para desahogarme. Hermana, dijo ella después de oír mi historia, ¿te das cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando las relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para volver a tener acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían revelado por completo su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás. No había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, yo nunca había sido una madre o una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Ellos mismos habían probado que mi bienestar emocional y físico les importaba menos que mi dinero.
Esa noche, Eleonora vino a visitarme con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Renata, me presentó. Estas son mis amigas Cintia, a quien ya conoces, María, Carmen y Alida. Todas habíamos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la noche compartiendo historias. María había tenido que establecer límites con un hermano que le pedía dinero constantemente. Carmen había cortado su relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alida había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creía tener. Renata, dijo Alida con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se puede comprar ni vender. Si tuviste que pagarlo, nunca fue real. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Yo había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Sabes lo que he descubierto?, les dije a mis nuevas amigas, que la soledad rodeada de gente que no te ama es peor que estar sola por tu cuenta. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas se rieron y brindamos por nuestra nueva sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueron, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o tal vez yo las estaba viendo con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola financieramente. No tenía dependencia ni obligaciones financieras con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esta realidad me emocionó. Podía viajar cuando quisiera. Podía remodelar mi casa. Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a organizaciones benéficas que me importaban. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de personas desagradecidas. La libertad sabía a esperanza. Y por primera vez en años, quise planear mi futuro. Un mes después de la visita de la psiquiatra, pensé que ya había ganado la guerra. Me había instalado en una hermosa rutina. Desayunaba con calma, leía el periódico, cuidaba mi jardín, almorzaba con Eleonora o con una de mis nuevas amigas. Y por las tardes, me dedicaba a actividades que había abandonado por años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Weber llegó a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Renata, tenemos que hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal por tutela en un tribunal de familia. Están solicitando que se te asigne un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Yo sabía que era una posibilidad, pero oírlo en voz alta lo hizo aterradoramente real. ¿Eso significa que pueden tomar el control de mi dinero? Si un juez determina que usted no es capaz de administrar sus asuntos, sí. Podría nombrar a Max como su tutor legal, lo que le daría control total sobre sus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba intentando legalmente declararme incompetente para robarme el dinero. Señor Weber, ¿qué pruebas pueden tener? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que usted se ha comportado de forma errática. También presentaron facturas médicas impagas que supuestamente no pagó y medicamentos que supuestamente guardó sin tomarlos. Pero eso es una mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos guardados. Lo sé, Renata, pero ellos han fabricado una evidencia convincente. También tienen la declaración de un médico que afirma que usted se negó a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que ellos interpretan como una prueba de su deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en una prueba de una enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto, un vecino llamado señor Domínguez y alguien que dice ser su farmacéutico, el señor García. El señor Domínguez era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre tuvo problemas conmigo porque mis amigas a veces se estacionaban frente a su casa. El señor García era mi farmacéutico, pero yo no entendía qué podría tener en mi contra. Necesito hablar con el señor García, le dije al señor Weber. Algo no está bien. Fuimos a la farmacia juntos esa tarde. El señor García me recibió sorprendido y nervioso. Señora Rodríguez, qué bueno verla. ¿Cómo está, señor García?
Me dijeron que firmó una declaración diciendo que yo muestro un comportamiento errático con mis medicamentos. Su rostro se puso rojo como un tomate. Señora Rodríguez, su nuera vino hace unas semanas y me preguntó sobre sus medicamentos. Me dijo que estaba preocupada porque usted estaba actuando de forma extraña. ¿Y qué le dijo usted? Le expliqué que usted solo compra vitaminas y aspirina ocasional, que no tiene ninguna receta médica regular, pero ella insistió en que esto era una prueba de que no estaba cuidando su salud de forma adecuada. El señor Weber intervino. ¿Usted firmó un papel, señor García? Ella trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Rodríguez tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro de salud o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía del todo. La manipulación de Elena no tenía límites. Señor García, dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que no tengo problemas con los medicamentos. Claro, señora Rodríguez, lo lamento mucho. Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Domínguez. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con una hostilidad obvia. ¿Qué quieren, señor Domínguez?, dijo el señor Weber. Entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. Y tiene razón, lo hice. Esa mujer está loca. Ha estado actuando de forma extraña por semanas. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalando cámaras como si viviera en una zona de guerra, recibiendo visitas de extraños todo el tiempo, gritándole a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Domínguez había sacado todo de contexto. Las cámaras se habían instalado para protegerme. Los extraños eran mis nuevas amigas. El grito era yo defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Lena. Señor Domínguez, dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera, que entraron en mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es lo que diría una persona loca, respondió cruelmente. No había forma de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales y maliciosamente interpretadas. Esa noche, el señor Weber y yo nos sentamos a planear nuestra defensa. Renata, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Méndez, que es experta en evaluar la capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que usted es completamente competente. ¿Y si Max y Lena sobornaron al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incompetente? Renata, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de su competencia y de las motivaciones financieras de ellos. Vamos a luchar contra esto. Al día siguiente, fui a mi cita con la doctora Méndez. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables pero astutos. Señora Rodríguez, le haré una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con honestidad. Durante 2 horas, me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera y mi salud emocional. También me dio pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y lógicos. Señora Rodríguez, me dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. Usted no solo es mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. ¿Por qué cree que su familia está haciendo esto? Basándome en lo que me ha contado y en los documentos que revisé, este parece ser un caso clásico de explotación financiera a personas mayores. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental fue un alivio, pero también confirmó que la demanda era real y necesaria. Esa tarde, Eleonora organizó una reunión con mis amigas. Cuando les conté sobre la demanda, todas se indignaron. Renata, dijo María, testificaremos a tu favor. Hemos estado contigo por semanas y cualquiera puede ver que estás muy bien. Mejor que bien, añadió Cintia. Estás más lúcida y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alida, con su sabiduría de 80 años, tomó mis manos. Renata, lo que tus hijos están haciendo no es nuevo. Por generaciones, los hijos codiciosos han intentado declarar a sus padres dementes para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de estas víctimas no tuvieron: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. Yo no estaba sola en esta lucha.
Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían presenciado mi transformación. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dije. Que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Aunque yo estuviera dispuesta a perdonar, no hay vuelta atrás. Y tal vez eso sea lo mejor, respondió Cynthia. Por lo menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lloré de verdad. No de tristeza, sino de luto. Le di mi adiós final al hijo que creía que tenía, al sueño de una familia amorosa, a la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero algo nuevo también surgió dentro de mí, una determinación de hierro para no dejar que me quitaran mi dinero, mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba lista para luchar. El juicio se celebró 3 semanas después. Me levanté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré al espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, sino también mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abuso, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber llegó a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia. Renata, recuerda, la carga de la prueba recae sobre ellos. Ellos tienen que probar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que mostrar que no lo eres. ¿Y si el juez ya está predispuesto? El juez Morán tiene fama de ser justo. Investigamos sus casos pasados y él no favorece automáticamente a las familias. Se dedica a proteger los derechos de los ancianos. Llegamos al tribunal a las 9 de la mañana. En el pasillo, vi a Max con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión y a Lena vestida de negro como si estuviera en un funeral. Tal vez lo era, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se encontraron, Max evitó la mía, pero Lena mantuvo la mirada con una frialdad que confirmó que para ella, esto era solo una transacción de negocios. Su abogado era un hombre mayor, elegante, con la confianza de alguien acostumbrado a ganar. Cuando comenzó su declaración, su estrategia fue clara: retratarme como una anciana confundida que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi amorosa familia. Señoría, dijo con voz solemne, la señora Renata Rodríguez ha mostrado un claro deterioro mental. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios por paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que están aprovechándose de ella. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi empoderamiento sonara a demencia y mi libertad a manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Lena fue la primera en testificar y su actuación mereció un Oscar. Lloró al describir cómo yo había cambiado, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado. Señoría, dijo con voz temblorosa. Renata siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir la atención que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la interrogó, las grietas en su historia se hicieron visibles. Señor Alvarado, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedirle dinero? Lena balbuceó, bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi clienta? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi clienta preguntó por la boda, usted le dijo que solo había invitado a personas especiales? El rostro de Lena se puso rojo. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegra que no es una persona especial? Ella no pudo responder de forma convincente. Max fue el siguiente. Verlo en el estrado, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el chico que yo había criado sola, al que había dedicado toda mi vida. Mi mamá siempre ha sido muy generosa, testificó. Pero últimamente, se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada. Cuando el señor Weber lo interrogó, la máscara se cayó por completo. Señor Rodríguez, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le parece correcta la cifra de $33,400? Puede que sea así. Ella siempre fue generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor.
Es cierto que usted y su esposa entraron en la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados. Estábamos preocupados por ella. Es cierto que trajeron un abogado para presionarla a firmar un poder notarial. Queríamos ayudarla a gestionar sus finanzas. Usted, con 35 años, necesita la ayuda de su madre de 71 años para pagar su alquiler. Max no pudo responder con dignidad. El señor Domínguez testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente. El doctor Leal testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era una prueba de mi deterioro. Pero el señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Méndez, que refutó completamente sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Weber llamó primero al señor García, mi farmacéutico, que explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración. La doctora Méndez testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas, que habían sido impecables. El señor Verano testificó sobre mi competencia. Eleonora y mis amigas testificaron sobre mi lucidez, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales sanas. Por fin, fue mi turno. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría ganada con dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber me guió a través de mi testimonio, dejándome contar toda mi historia, los $33,400 gastados en 3 años, la humillación de la boda, la manipulación emocional, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Rodríguez, me preguntó el señor Weber por fin, ¿por qué decidió dejar de apoyar financieramente a su hijo y a su nuera? Porque por fin entendí que lo que yo recibía de ellos no era amor, respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no. Se arrepiente de su decisión. Solo me arrepiento de que me haya tomado tanto tiempo tomarla. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundida, pero respondí a cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que por primera vez en años, tenía relaciones basadas en el respeto mutuo y no en el interés financiero. En su argumento final, el abogado de Max insistió en que yo era una víctima de manipulación externa. La refutación del señor Weber fue devastadora. Señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que por fin encontró la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna prueba médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es la frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez Morán se retiró a deliberar durante 2 horas que se sintieron como 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de revisar todas las pruebas presentadas, es obvio para este tribunal que la señora Renata Rodríguez está en pleno uso de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por intereses financieros en lugar de una preocupación genuina por el bienestar de la señora Rodríguez. El tribunal niega completamente la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado la demanda, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me amaban. Cuando salimos del tribunal, vi a Max y a Lena hablando enojados con su abogado. Lena me lanzó una mirada de puro odio antes de irse. Max me miró una última vez, y por un segundo, vi algo que pudo haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleonora organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Renata, me dijo Alida, hoy no solo ganaste un juicio. Recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, amar, crear, vivir sin miedo, culpa ni manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los ancianos del abuso familiar. Con la otra mitad, empecé a vivir la vida que siempre quise. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntarios. Nunca volví a saber de Max y Lena.
Oí de otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Lena había encontrado trabajo por primera vez en años. Tal vez la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que fui hace un año, miedosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer está muerta. Y en su lugar, ha nacido alguien que ha entendido una verdad fundamental: el amor verdadero no tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Mi nombre es Renata, tengo 72 años y por fin aprendí que la persona más importante a la que debo amar y proteger es a mí misma. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría escuchar tu opinión, así que por favor, compártela conmigo en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber qué piensan todos ustedes y también escríbeme dónde escuchaste esta historia. Para más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Con sinceros saludos. Hasta la próxima.